Solo pienso en ti. Una idea obsesiva siempre parece una gran idea, no por ser grande, sino porque llena todo el cerebro. Jacinto Benavente. Cuando tu ex lo ocupa todo. No hay espacio mental disponible para nada más, solo pienso en ti. Esa es la consigna de quien ha hecho del otro su motivo de existencia. Si ya eres víctima de la obsesión, sabrás que esa absorción afectiva te quita hasta el último aliento. Y no hablo de pensar de tanto en el otro, sino de sentirse totalmente invadido por imágenes y pensamientos del ex, como si cada neurona tomara el mismo rumbo y se repitiera en la información formando una cadena interminable. Es agotador, pero a diferencia de otras víctimas enfermizas de la obsesión, el que sufre de pérdida afectiva no siempre quiere quitarse los pensamientos de encima. A veces existe cierto placer morboso en recordar a la persona que ya no está, como si de ese modo pudiéramos atraparla y retenerla en algún santuario imaginario. Repásalo un momento, cuando estás pensando obsesivamente en tu ex, ¿realmente quieres cortar y pasar a otra cosa? ¿O es que esas cavilaciones te generan cierta añoranza y encanto encubierto? No digo que siempre sea así, sin embargo, he conocido a pacientes que se apegan a un estilo obsesivo de procesamiento cuando se trata del despecho. Recuerdo a una joven mujer que no hacía más que pensar en el exnovio de manera insistente y constante. Por desgracia, ningún procedimiento técnico funcionaba con ella porque se resistía a modificar su patrón cognitivo. Había creado un búnker psicológico en el que solo cabía el ex, obviamente transformado y reacomodado a su parecer, lo veía más guapo, más alto, mejor pareja y más cariñoso de lo que realmente era. Una vez me dijo, tengo un presentimiento, si dejo de pensar en él, nunca más volverá. Generalmente, los pensamientos obsesivos que se desarrollan en un proceso de pérdida afectiva trabajan para un fin, mantener viva la esperanza de recuperar al otro. ¿Qué hacer entonces? Enfrentar la estructura obsesiva que se ha instalado en ti y no resignarte a ella de ninguna manera. Te encontrarás dando vueltas sobre lo mismo, una y otra vez, machacando y tratando de hallar solución a algo que no la tiene. Buscarás explicaciones inexplicables y tratarás de resolver cuestiones irresolubles. ¿Ya estás en esta fase? ¿Vives conectado o conectada a la figura de tu ex y a todo lo que ello implique? De ser así, debes luchar. Sí. ¿Quieres sobrevivir? No te quedes rumiando un amor inconcluso que solo existe en tu traviesa fantasía. Yo sé que al final romperás el círculo vicioso por puro cansancio, vendrá el desamor y finalmente te liberará, lo que no sabes es cuándo. Mientras llega ese momento, busca terapia, una limpieza espiritual o un exorcismo, da igual, trata de hacer cualquier cosa que te conduzca a recuperar tu natural manera de pensar. No te resignes a cargar con el dolor como si se tratara de una lápida, no te recrees en aquellos pensamientos que exalten al gran amor perdido, que el ex no se convierta en tu santo de devoción. Resiste con valentía y porfiadamente, sin dar el brazo a torcer, que tu voluntad te guíe y la dignidad marque el paso. Y cuando tengas la actitud entusiasta de los buenos guerreros, dirás, ya no pienso en ti, pienso en mí, en mi vida, en mis sueños, en la gente que quiero. Ya no reduzco mi energía vital a tu persona, la trasciendo y me desligo de tu ser. 3 modalidades obsesivas que te atan al ex. Solo pienso en ti, exclusiva y exageradamente. Existen varias formas obsesivas de atarse al ex a instancias del propio yo, que varían de persona a persona y de víctima a víctima. Las modalidades a las que me refiero son las siguientes. Cascada de imágenes, la invasión del otro. Un paciente se quejaba, la tengo entre ceja y ceja. Veo su cara, su cuerpo, sus manos, cómo está vestida. Incluso la imagino sonriéndome y estirando los brazos hacia mí cariñosamente. Estaba atrapado totalmente en la figura imaginaria de su exmujer. Salirse de ese esquema autodestructivo le costó mucho tiempo y esfuerzo. Un día, me dijo, ya está, me la quité del alma. Ese era su significado, pegada al alma, como una posesión. Las imágenes pueden engancharse unas con otras y caer sobre ti con la fuerza de una luz. Y no solo eso,
las personas muy imaginativas que sufren de despecho afirman que las evocaciones de la expareja se perciben como reales y no como un producto de la fantasía. En algunos casos estas figuraciones llegan en forma de flashback y, como ocurre en muchos traumas, resultan muy difíciles de controlar. De pronto y sin razón aparente, el recuerdo aparece inundándolo todo. Andar con él o con ella a cuestas genera mucho malestar y no deberías resignarte a soportar esa carga. Como veremos más adelante, hay una serie de técnicas muy efectivas para hacer frente al aluvión de recuerdos. No alimentes las imágenes de tu ex, no les des cabida, pelea contra ellas tratando de reemplazarlas o simplemente eliminándolas. Cada quien desarrolla su propio método de afrontamiento. Una paciente me explicaba así su estrategia: cada vez que su rostro se mete a mi cabeza, me quito la ropa y me doy una ducha fría. La imagen se desvanece en un instante. De más está decir que estuvo muchas horas bajo el agua. Pasado cierto tiempo, muchas de las víctimas se cansan de sufrir y empiezan a oponerse a los pensamientos de quien fuera su ex, pero también es cierto que otras sucumben y quedan atrapadas en una madeja de espejismos y visiones del ser ausente. No entres en el juego de confundir lo real con lo imaginario. Trata de mantenerte con los pies en la tierra y que las imágenes no te dominen. Correlaciones amorosas, todo me recuerda a ti. Hay personas especializadas en apegarse a los detalles. Los captan de la nada, los identifican a kilómetros de distancia y los incorporan a su mundo interior para establecer correlaciones y explicaciones de todo tipo, aunque resulten totalmente disparatadas. Una mujer recién separada me contaba con total normalidad: ayer vi un pájaro gris en el cielo, pasó rápidamente sobre mí y alcancé a ver su forma. Era un pájaro flaco y estirado, y entonces recordé una vez que estábamos en la playa y él juró que nunca me dejaría. Cuando le pregunté cómo había conectado los dos hechos, me respondió: en la playa había gaviotas. Un señor mayor separado hacía varios años y aún enamorado de su exmujer me decía con nostalgia: voy por la calle y todo me recuerda a ella, los árboles, los automóviles, la gente. Cada cosa me trae un recuerdo de lo que vivimos juntos. Con ese grado de condicionamiento, la mera respiración podría llegar a ser motivo de recuerdo. Todo lo que vivimos juntos genera demasiada información para quitársela de encima o producir alguna extinción. En la estructura detallista obsesiva, siempre habrá algún pormenor, por insignificante que parezca, que te acerque a tu ex, porque lo que compartiste fueron infinidad de momentos y estímulos de todo tipo. Lo ideal para tu salud mental es no dejarte seducir por la libre asociación y no entrar en el juego de las correlaciones amorosas, porque no habrá límite ni saciedad de tu parte. Siempre te quedará algo por completar o algún vacío que llenar. Podrías permanecer una eternidad buscando coincidencias y atando cabos sueltos. ¿Este es tu estilo? Pues si lo es, estás muy mal encaminada o encaminado. En principio, cualquier cosa se puede relacionar con cualquier cosa. En tu caso, son las ganas de mantener presente al otro lo que se encarga de rejuntaros. ¿Te has puesto a pensar que tu ex quizá ni siquiera piensa en ti y menos en esos pequeños detalles sentimentales? Nuestra canción ya no es nuestra, los parajes que transitábamos solos ahora son públicos y las comidas que degustábamos cambiaron de sabor. El mundo ya no es de dos, ya nada es compartido. Por favor, deja de contabilizar hechos y vincularlos como si fueras un experto en estadística. En el adiós, la cotidianidad que te unía al otro se disuelve. El lazo solo queda en tu mente. Que tu memoria sirva para recordar lo que vale la pena, lo que te haga crecer como persona, lo que sea vital para tu supervivencia, y que tu atención no se focalice en la infinidad de estímulos condicionados que te arrastran a un recuerdo desbocado. Memoria y atención relajadas, despreocupadas y funcionando en libertad. No gastes energía inútilmente. El pensamiento nostálgico: ¿qué será de ti? Reminiscencias a ritmo de bolero, lentamente y hasta el tuétano. Pesadumbre del alma que no deja pensar en otra cosa. En cualquier momento se dispara la añoranza, como salta la alarma de un coche aparcado: ¿qué será de ti,
y la mente se queda varada tratando de resolver el nudo y la duda, reflexionando en el lugar equivocado, el ayer. Las ganas de saber en qué anda el ex y qué está haciendo se multiplican y tratamos de investigar su vida actual. Así, poco a poco, vamos armando una estructura melancólica y nos encerramos dentro. La nostalgia nos empuja a un mundo de pena y desolación, pero con un toque agridulce. Como dije antes, hay un deje de disfrute en recordar lo bueno que fue y ya no es, que nos mantiene enganchados a esos pensamientos como si fuéramos adictos a un apacible sufrimiento. ¿Qué hacer? La actitud combativa ayuda una vez más, ¿qué será de ti? Pues lo ideal sería responder, no tengo ni idea, ni me interesa. Pero con seguridad sería mejor cortar de raíz la ensoñación, antes de que se produzca una reacción en cadena y termines revolcándote por tu cuarto y suplicando a Dios que regrese a tus brazos. Sacúdete las reminiscencias inútiles, no aceptes la pesadumbre rancia de revisar lo que fue o lo que podría haber sido si todo hubiese sido distinto. Muy enredado para una mente que presume de sana. No hay amor que justifique tal sufrimiento. No sé si habrás visto alguna vez a personas que entran en este juego nostálgico y se quedan allí durante años, andan cabizbajas, se muestran especialmente existencialistas y con una actitud resignada de así es la vida. Son insoportables, además de contagiosas, porque te empujan sutilmente a sufrir con ellas y a compartir su despechada y desconsolada visión del mundo. Si les dices, la vida es bella, responden, ¿te parece? No dicen, la vida es un asco, simplemente dejan la pregunta abierta para que también dudes. Porque para ellas nada tiene sentido después de la pérdida. El ex, incrustado en el cerebro, les dice que nunca podrán ser felices porque él ya no está. Viven en un pasado que no dejan ir y en un presente que no soportan. Procesar adecuadamente la pérdida afectiva es muy difícil en estas condiciones. Si la nostalgia es más fuerte que tú e invade tu existencia, puedes darle permiso para que se active, pero solo a ciertas horas del día. Es una salida provisional que suele ayudar a que la melancolía no siga creciendo exponencialmente. Recuerdo a una paciente que me decía, yo sé que no debo pensar en él, pero quiero hacerlo. No puedo evitarlo. Me gusta pensar en él, en los momentos vividos, en los sueños que compartimos, en lo que nos unía. Después quedo destruida, pero es como una droga, la necesito aunque me haga daño. Le aconsejé que creara un momento de conmemoración, definido y organizado, y sugerí el horario de 4 a 5 de la tarde. En ese lapso debía conscientemente desenterrar o pensar en el ex hasta reventar. Allí podía inundarse de lo que quisiera para revivir al hombre. Al principio le costó bastante prescindir de él durante el día, pero luego se acomodó a la idea de concentrar sus energías a las horas convenidas. De esta manera, poco a poco logró reducir la recapitulación afectiva hasta llegar a solo unos minutos diarios. Hoy ya se liberó del pensamiento nostálgico, y si bien el ex aparece a veces en su memoria como un relámpago, ya no se recrea en él y lo hace a un lado sin mucho esfuerzo. Cómo atacar los pensamientos obsesivos que te agobian. Veamos algunos recursos para hacer frente a los pensamientos obsesivos relacionados con tu ex. Distracción. La distracción depende de los gustos y de la capacidad creativa de cada uno. Puedes distraerte de diferentes maneras, entablando una conversación con alguien, llamando por teléfono, viendo un programa de televisión, haciendo ejercicios extenuantes, leyendo un buen libro o incluso meditando. Cuando nos concentramos en lo que hacemos, la mente olvida los pensamientos por un rato. Un ejemplo típico ocurre cuando nos dejamos absorber por una buena película y, durante 1 hora y media o 2, dejamos de existir para el mundo. No se trata de que olvides a tu ex de una vez por todas, sino de que rompas la secuencia obsesiva por un momento y te conectes al mundo y a tu persona nuevamente. Eso te generará un poco de tranquilidad y tu mente no se debilitará pensando siempre en lo mismo. Tómalo como una tarea, que tu mente se centre en algo distinto al amor que ya no está. En última instancia, lo que se pretende es que regreses al presente y que tu atención se focalice en las cosas que ahora mismo están ocurriendo, en todas sus formas y sentidos.
Activa la vista y pósala unos segundos en cada objeto o lugar que te rodea. En plena soledad y sin el exacuestas, cierra los ojos y deja que el olfato perciba libremente los olores. En plena soledad y sin el exacuestas, o concéntrate en los sonidos lejanos y cercanos, en plena soledad y sin el exacuestas. Abraza el aquí y el ahora hasta sus últimas consecuencias. Tu tarea es descentrarte para tocar la realidad y soltarte un poco de la imagen del viejo amor o los recuerdos que te provoca. Esa persona seguirá en tu memoria, pero como en una pelea de boxeo, habrás ganado un round cada vez que logres poner entre paréntesis los pensamientos recurrentes de quien fue tu pareja. Piensa, su alejamiento no solo te genera sufrimiento y añoranza de la mala, sino que también le roba capacidad a la mente. ¿Se justifica? ¿Qué clase amor es este? ¿Qué no te deja vivir y te sustrae hasta el último resto de humanidad? ¿Juega a qué? No te importa y distráete. Los segundos que logras recuperar al pensar sin obsesionarte son muy importantes para tu salud física y mental. Que te distraigas con algo y te olvides de tu ex por unos minutos o unas horas te demuestra que tú expareja no tiene todo el control y que hay algo en ti que todavía se resiste y no quiere dejarse doblegar. La técnica del stop. Los pensamientos se relacionan unos con otros, formando complejas cadenas altamente resistentes al cambio. La tarea consiste en bloquear los primeros eslabones de la cadena para evitar su propagación. Siguiendo con la analogía del boxeo, este recurso es como si le pegaras un puñetazo en la barbilla al contrincante, que si bien no lo noquea, produce bastante confusión y malestar en el rival. En tu caso, el golpe estará dirigido a los pensamientos obsesivos sobre él. Ex. Para que veas cómo se utiliza la técnica, citaré un caso de mi libro Pensar bien, sentirse bien asterisco. Uno de mis pacientes mostraba una secuencia de 30 pensamientos encadenados. Comenzaba por, no les gusto a las mujeres, y en menos de un minuto terminaba con, pasaré mi vejez solo y abandonado. Sus intentos por detener los pensamientos negativos eran infructuosos porque solo accedía a ellos al final de la cadena. Veamos cómo logró aplicar la técnica. Terapeuta, vamos a tratar de bloquear el pensamiento negativo apenas este comience. Como usted ha podido observar, cada pensamiento se enlaza con el siguiente, de tal forma que si los deja funcionar en asociación libre, la mente terminará siendo una madeja de irracionalidad. Paciente, eso me quedó claro. Fue difícil darme cuenta y captar el pensamiento apenas empezaba, pero ya soy capaz, es como una alarma que salta. Terapeuta, es una buena analogía. Se debe crear un sistema de emergencia que active una señal, algo así como, primer pensamiento activado, o segundo o tercero. Lo importante es no ser pasivo o ignorante ante la conformación de la cadena. Veamos ahora qué sigue. Quiero que cierre los ojos y que conscientemente active el pensamiento negativo inicial, yo no les gusto a las mujeres. Una vez que lo logre, quédese con el pensamiento y avíseme levantando la mano. Cuando el paciente levantó la mano, di un fuerte golpe sobre la mesa y grité, «Stop. Stop. No más». El señor pegó un salto y abrió los ojos sin comprender lo que pasaba. Paciente, ¿qué pasa? Terapeuta, acabo de aplicar la técnica de la detención del pensamiento. Trate de pensar otra vez en el pensamiento negativo. Inténtelo. Paciente, no puedo, no sé en qué estaba. Terapeuta, se disolvió la cadena, se cortó el flujo de información. Paciente, bueno, sí, es verdad. Pero usted no pretenderá que yo haga esto en público, creerían que estoy loco. Terapeuta, si nadie lo ve, puede hacerlo tal cual, decirse a usted mismo, stop. Alto, o utilizar otra palabra que le resulte cómoda, relacionada con la detención y golpear sus manos con fuerza. Sin embargo, usted también puede activar un stop interno. Intente otra vez volver a su pensamiento negativo y concéntrese de nuevo en la idea de que no tiene éxito con las mujeres. Cuando alcance a estabilizar el pensamiento, aplique el método
A los pocos segundos, el paciente gritó, «¡Alto! Basta», y golpeó el escritorio con ambas manos. Luego esperó unos segundos, abrió los ojos y dijo con alivio, «Sí, sí funciona. Ya no puedo pensar en ello». Terapeuta, bien, vamos a repetir el ejercicio 3 o 4 veces con otros pensamientos, pero en cada intento irá disminuyendo el volumen de la palabra «alto», hasta convertirla en un susurro apenas audible que finalmente se transforme en puro pensamiento. Cuando llegue a ese punto, solamente pensará en la palabra stop o alto y ya no dará ningún golpe. Esto se denomina lenguaje interno, similar al aprendizaje inicial de la meditación. Recuerde que lo más importante es detener el pensamiento en sus inicios. Esto no eliminará el problema de fondo, pero le permitirá sentir alivio y desarrollar un sentido de autocontrol y dominio. Como has podido observar, el procedimiento no es difícil de aplicar y una vez que lo aprendas podrás mandar a la lona a más de un pensamiento negativo o molesto, incluidos los del ex. Pantalla de cine en blanco. Siéntate y cierra los ojos. Imagina una pantalla de cine en blanco. Verás que en ella aparecen figuras, formas y personajes que se enredan entre sí. Eso indica que tu mente está trabajando activamente. La meta es que intentes dejar la pantalla de cine completamente en blanco. Puedes concebir que estás en un cine esperando a que empiece una película y lo único que tienes enfrente es el telón. Cada vez que aparezca algo o alguien sobre el lienzo, vuelves a tu butaca y miras al frente, una y otra vez. Siempre estarás pendiente de ver la pantalla de cine en blanco. Puedes hacer este ejercicio las veces que quieras o cuando sientas que el pensamiento te agobia. Lo ideal es acompañar el ejercicio con una respiración suave y relajada, y también con alguna música instrumental que te genere cierta paz interior. Evitar determinadas actividades que te recuerden al ex de manera intensa y persistente. Hablar de él o de ella todo el tiempo y con diversas personas. Con esta conducta lo único que lograrás es que tu ex sea el tema principal en todas partes y de paso lo mantendrás vivo y actualizado en tu memoria. Es preferible que cuando estés con otras personas hables de otras cosas. Es posible que te pregunten cómo sigues y entonces no tendrás más remedio que tocar el tema. Lo importante es que no te regocijes en ello, que no busques cómplices que por amabilidad decidan escucharte hasta el hartazgo y te sirvan de excusa para sacar al ex a flote. Este hábito parlanchín no solo afecta a tu duelo e incrementa las obsesiones, sino que también te convierte en una persona insoportable para la gente. Cuando te vean venir dirán, espero que hoy hable de otra cosa. No digo que no tengas confidentes o amigos íntimos a quienes contarles las cosas cuando estés mal, a lo que me refiero es a la mala costumbre de tener al ex en la punta de la lengua a todas horas. Ver compulsivamente fotos del amor perdido. Obviamente, si te metes de lleno en los recuerdos, por la vía que sea, física o a través de Internet, y dejas que los álbumes de fotos te invadan, alimentarás el pensamiento obsesivo. Yo sé que a veces te apetece hacerlo y te sientas con una buena caja de pañuelos desechables y una copa. Pero ese paseo fotográfico es como si le echaras sal a la herida. La imagen del otro disparará un recuerdo y este se encadenará con más recuerdos hasta formar una maraña lastimera que te irá absorbiendo y quitando fuerzas. Al poco tiempo no podrás pensar en nada más, maldecirás la vida y a todo cuanto te rodea, entrarás en un agujero negro de la mano de tu amor imposible. No le facilites el trabajo a la depresión, aleja cuanta foto o retrato asocies a tu ex. Ponlos en una caja fuerte y olvida la combinación, hasta que el amor que hoy te perturba no te produzca ni cosquillas. Oír música no recomendable en tu estado. Una actividad especialmente de riesgo para la salud mental es lo que podríamos llamar el despecho musical. Como un melómano fuera de control, te sentarás a escuchar cuántas canciones te recuerden al ex, baladas, blueses, boleros o coplas, da lo mismo, todo vale para sentir su presencia. La música activa nudos emocionales que guardas en tu cerebro y, una vez activados, tal como vimos antes, estos nudos arrastran todo lo que sea compatible con ellos haciendo que la evocación tenga un efecto de cascada. Una paciente me decía angustiada que no se podía quitar al ex de la cabeza y lo que hacía todas las noches, como un ritual perverso,
era escuchar las canciones que había compartido con su exnovio, metida debajo del edredón y agarrada a un enorme oso de peluche que olía a él. ¿Cómo diablos iba a quitárselo de encima? Cada compás sugestivo movía millones de neuronas que de manera ordenada creaban el ritmo de su desesperación. Guarda toda la música que te genere nostalgia por tu ex, toda, no dejes nada a mano, métela en un cofre y entiérralo. Sácala de tu ordenador, cambia las emisoras de la radio, ensordece. Esta revolución, antimusical, delimitada te vendrá bien y te desintoxicará de él o de ella.